Buenas tardes, bienvenidos a la clase 11ª de uso de este curso de tasaciones de predios urbanos. El día de hoy, 19 de julio, vamos a tratar acerca de la depreciación y de revaluación de predios. El tema de la depreciación, como hemos visto anteriormente, no solamente se refiere a tablas, sino se refiere a tablas oficiales, sino se refiere a todo el conjunto de condiciones en el cual interviene el tiempo para una obra o una fábrica. Entonces, el día de hoy, el tema de la depreciación y revaluación de predios, he tenido que ingresar a la página web. Como es un tema muy especial, como ya lo van a ustedes ver, he entrado a la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, a la Dirección General de Contabilidad Pública. Este tema se toma siguiendo los cánones de valores oficiales. Ahora lo van a ver y van a ver la metodología que se utiliza, en la cual ya se están involucrando temas económicos, de tasaciones y temas contables. Ahora vamos a observar que según este tema vamos a ver el tema de la depreciación y las revaluaciones de los predios, ya sea los terrenos y las obras, en las cuales interviene el Estado de forma directa para captar el valor neto de cada uno de estos inmuebles. Para comenzar, les voy a mostrar lo siguiente. A nivel estatal hay una metodología para la modificación, como dice, hay una metodología para la modificación de la vida útil de los edificios, la revaluación de edificios y terrenos, la identificación e incorporación de edificios y terrenos en administración funcional, reclasificación de propiedades de inversión en las entidades gubernamentales. Esto es una metodología hecha por el Ministerio de Economía, la Dirección de Contabilidad del Ministerio de Economía, ¿no?, en la cual intervienen arquitectos, ingenieros en el tema de la tasación y contadores en el tema de los activos, porque todo esto se va a poner en los libros de los activos de las empresas, ya no solamente empresas estatales, sino otro tipo de empresas, como ya la vamos a ver más adelante, en la cual se fija uno la depreciación y la revaluación de la fábrica, o sea, de los elementos a tasar. Entonces, en este tema, en la metodología para la modificación y revaluación de edificios y terrenos, tenemos un objeto, una base legal, los alcances, la metodología para la modificación de la vida útil de edificios y la metodología para la revaluación de edificios y terrenos, ¿no? Nosotros tocamos este tema como parte complementaria del curso que se está dictando en el Infopre, para que ustedes vean que es un tema amplio y completo. He tenido oportunidad de ver algunos cursos, ¿no?, y los cuales no eran muy amplios, tal vez eran muy concisos. Nosotros tocamos lo conciso y lo amplio, porque en base al sistema y metodología de tasación, ya sea tasación comercial, ¿no?, o la tasación reglamentaria, podemos ver, como les dije, que es un universo tal en el cual
se mueve la economía, los inmuebles, los bienes del Estado, los bienes de la financiera, los bienes de los bancos, de otras instituciones o de ONGs, en las cuales ya no solamente se ve qué es lo que valen económicamente, cuál es su valor, sino se ponen en una dirección, o se registran en una dirección en la cual ya se pone la lista de activos. En este punto yo les puedo decir que en la Marina de Guerra del Perú, donde yo he elaborado muchos años y hasta ahora sigo siendo asesor, hay una dirección que se llama Marguesí de Bienes, ¿sí? El Marguesí de Bienes se llama Marguesí de Bienes. De bienes. Aquí están clasificados todas las obras, no de temas militares, no estoy tocando ese tema, sino todas las fábricas que están, donde están registradas, como por ejemplo, le voy a decir, hay una dirección judicial de esta institución que queda entre la avenida Salaberry y la avenida Javier Prado, a una cuadra de Javier Prado con Salaberry. Entonces, esta es una casa ubicada en la avenida Javier Prado, en la cual se ha comprado una casona antigua, y ahí ahí está la sede judicial de esta institución, y ahí se hacen algunos juicios o algunos trámites judiciales, y eso no está dentro de una instalación militar, pero está dentro de las propiedades que tiene esta institución en su registro. Y en ese registro, esa propiedad o esa casa está inscrita en ese Marguesí de Bienes. Aquí, para el tema, otro tema estatal y también de otras entidades, se va a ver que estas evaluaciones que se hacen van a tener un equipo de ingenieros arquitectos en el tema de la tasación, y ellos van a complementar el trabajo con los contadores que van a registrar en sus activos, ¿no? Y ver de qué manera están ganando, están manteniendo o podrían perder en algunas inversiones inmobiliarias. Y es acá donde se amplía la función profesional de un perito tasador, en la cual las personas no solamente hacen este tipo de trabajos para saber cuánto cuesta una casa, cuánto cuesta un edificio, que son cosas personales, sino también a nivel institucional, y a nivel institucional está reglamentado, como les mostré en la clase pasada, y ahora les enseño una metodología, que si bien es una metodología muy técnica en el tema de la contabilidad, nosotros lo vamos a ver ahora cómo se procede para registrar esos bienes, esas depreciaciones o esas revaluaciones, ¿no? Entonces, esto es una ampliación de la capacidad profesional o del campo profesional de un perito tasador. Entonces, vamos a ver en esto, como les dije, que hay un objeto de la metodología, un objeto, una base legal, un alcance, una metodología para la modificación de la vida útil, una metodología para la modificación de terrenos, una revaluación, tasación, factores de ajuste, deterioro, excepciones, revaluación de terrenos, tasación, estimación de valores por organismos competentes y valor arancelario. ¿Ya? Luego tenemos la metodología para la identificación e incorporación de edificios y terrenos en administración funcional. Una es una identificación y medición, y una es registro contable. El próximo punto es la reclasificación de propiedades de inversión.
La otra es responsables del cumplimiento de la directiva. ¿Quiénes son los responsables de los cumplimientos de estas directivas? Cuentas y subcuentas contables aplicadas a las directivas. Si bien estamos tomando el caso particular de peritos de tasación, también esto, en este caso, como les dije, se complementa con este tema que nosotros, este tema en el cual nosotros somos expertos en peritos de tasación. Se registran en las cuentas y subcuentas contables de la institución, ¿no? Hay unas intervenciones complementarias y siempre hay el caso de la casuística. O sea, el caso de la casuística es qué cosa es lo que no está reglamentado, ¿no? Dice, modificación, en el caso 1, la modificación de la vida útil y revaluación aplicando factores de ajuste. Acá hay factores de ajuste. Y del edificio totalmente depreciado, modificación de vida útil y revaluación aplicando factores de ajuste del edificio en valor de libros. Puede haber algún otro ejemplo de casuística, porque justamente de eso se trata, de cosas que nosotros no las tenemos dentro del reglamento y que con la vida o con la experiencia profesional que se tiene se pueden presentar, ¿no? En el caso 3 tenemos la modificación y depreciación y revaluación cuando se cuenta con tasación. Evaluación aplicando factores de ajuste, edificios no residenciales concluidos por reclasificar. Revaluación de terrenos que cuentan con tasación y revaluación de terrenos a su valor arancelario, ¿no? Este tema de la tasación, ¿no? Pues es una tasación comercial y el valor arancelario es la tasación reglamentaria, ¿no es cierto? Entonces se hacen los equivalentes para ver cuáles son los promedios en los cuales se están haciendo las revaluaciones. Y se incorpora la incorporación del terreno con valores de tasación, incorporación de edificios decomisados. Acá se ponen todos los casos, ¿no? Edificios decomisados, subastas, garantías y un montón y varios casos en los cuales acá los reglamentos tratan de cubrir todo, ¿no? Hay una provisión por deterioro cuando la tasación es menor que el valor en libros de las edificaciones. Hay modificaciones de depreciación de edificios exceptuados de revaluación, ¿no? Estos exceptuados de revaluación se refieren a los edificios que son nuevos, que ya uno sabe los precios y a no ser que pasen 3 a 4 años se le aplica una depreciación de menos 5 años. Entonces, acá dice modificación de depreciación de edificios exceptuados de revaluación. Entonces, en este caso ya no se considera la depreciación, ¿no? Ahora, hay una metodología para la modificación de la vida de edificios, de evaluación de edificios. El objeto. El primer objeto es establecer los lineamientos y procedimientos que permitan a los usuarios del sistema de contabilidad gubernamental. Dice, aplicar la metodología para la modificación de la vida útil de edificios, reevaluación de edificios y terrenos, identificación e incorporación de edificios y terrenos que se encuentran en administración funcional y reclasificación de los edificios y terrenos como propiedades de inversión. La base legal. Hay leyes, marco legal de administración financiera, ley del Sistema Nacional de Contabilidad, resolución, oficializar las normas internacionales de contabilidad para el sector público, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público de la Federación Internacional de Contadores. Acá ya se hacen las valuaciones o se hacen las tasaciones de las distintas fábricas en base a federaciones, a sistemas internacionales de contabilidad, ¿no? Hay una norma internacional de contabilidad del sector público
que consta, que se refiere a propiedades de inversión y norma internacional de contabilidad del sector público, lo que se refiere a propiedades, plantas y equipo. Acá vendría a entrar en lo que se refiere a plantas y equipo, lo que son las obras complementarias, ¿no? Las obras complementarias. Y el equipamiento, que viene a ser, puede ser una flota de automóviles, una flota de camionetas, una flota de camiones, o una flota de tractores, de cargadores frontales. Eso es de acuerdo a la entidad que lo está administrando, ¿no? Y hay una resolución directoral que aprueba el plan contable gubernamental de ampliatoria y modificatoria. Como lo ven, estamos en una coordinación constante con los sistemas contables. Los alcances se encuentran comprendidas, o sea, acá, ¿quiénes son los usuarios de estos reglamentos, ¿no? Dice, se encuentran comprendidas las entidades siguientes: ministerios, poderes y otras entidades del Estado. Eso podemos ser el Poder Judicial, las propiedades que tiene el Poder Judicial, los poderes del Estado, ¿no? Las entidades captadoras de recursos financieros, ¿no? Las financieras, las instituciones públicas, organismos de desarrollo descentralizadas, universidades públicas. Las universidades también tienen su marquesí de bienes. Una de las universidades que tiene, según mi conocimiento, que tiene la mayor cantidad de bienes propios, asombrosamente, es la Universidad de San Marcos. Yo pensé que era la Universidad Católica, porque la Universidad Católica tiene muchas propiedades en todo Lima y en el Perú, pero no, la primera es la Universidad de San Marcos. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la poseedora de la mayor cantidad de propiedades inmobiliarias en el Perú. Gran sorpresa, ¿no? Organismos descentralizados autónomos, Superintendencia de Banca y Seguros, AFP, Sociedad de Beneficencia Pública, gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Y sus organismos públicos descentralizados, ¿no? Aquí hay una variedad de instituciones, ¿no? Públicas y privadas, pero se rigen bajo esta misma metodología, porque sus intereses económicos hacen que tengan una metodología. Esa metodología está basada en las propiedades, en las tasaciones, en las depreciaciones, en las revalorizaciones, para ver si invierten, para reevaluar, ¿no? Y en el fondo, todos son intereses económicos, ya sean públicos o privados, pero esos bienes tienen que ser evaluados y deben tener una reglamentación. No estarán seguramente los bancos, no tendrán los mismos reglamentos que un organismo regional de desarrollo, pero seguramente que un gran porcentaje de la metodología la usarán. Tal vez lleguen a demasiado detalle, porque en estos momentos, por ejemplo, en este momento económico, los bancos mueven muchas hipotecas, muchos préstamos, muchas cosas que son mucho más dinámicas. El banco tiene una economía más dinámica. Los organismos regionales de desarrollo pueden tener su dinámica, pero está de acuerdo a un sus propiedades son fijas, ¿no? Durante los años. Ellos tratan de mantener y saber qué cosa es lo que mantienen o se está depreciando sus costos, y mantienen un presupuesto anual de obras, por ejemplo, ¿no? Pero las entidades financieras tienen un movimiento más, es más dinámico, ¿no? Más dinámico que los organismos estatales. Entonces, se basan en esta metodología, pero no todos
usan la totalidad de ella, ¿no? Unos más en forma más minuciosa. Entonces, todas estas entidades, los ministerios, los poderes del Estado, las entidades captadoras de recursos financieros, instituciones públicas, universidades públicas, organismos descentralizados, autónomos, universidades públicas y privadas también deberían ser, pero las universidades privadas, si bien relativamente son nuevas, tienen una capacidad muy limitada en comparación, como por ejemplo le dije a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Vean ustedes en internet el Marquesí de Bienes, la Universidad de San Marcos, ahí se van a asegurar de lo que yo les estoy diciendo. Gobiernos locales, ministerios, poderes, entidades captadoras de recursos financieros, instituciones públicas, universidades, organismos descentralizados, superintendencia de bancas, seguros, AFPs, ¿no? Los AFPs trabajan con los dineros de las personas, con el dinero de las personas que están poniendo, entonces también es un tema más dinámico. Sociedad de beneficencia pública. La beneficencia pública de Lima, y ahora la de Lima, es una de las más grandes del país también. En todo el centro de Lima hay muchos edificios que son de propiedad de la beneficencia. Y sucede un caso muy extraño en muchos edificios del centro de Lima. Si ustedes tienen oportunidad de ir al centro y ver, levanten la vista y vean que, bueno, no se dice este edificio de la beneficencia, pero yo fui una vez a hacer una inspección técnica al centro de Lima y me dijeron este edificio y este es de la beneficencia. Por ejemplo, entre el Jirón Huancavelica y Camaná, creo, hay un edificio, si no me equivoco es el edificio Atlas, que es de la beneficencia. Y es un tremendo edificio que muy sui generis, tiene como un volado aquí, ¿no? Queda en esquina. Estos pisos, los primeros pisos, están habitados, pero los otros pisos ya no están habitados. ¿Por qué? Porque este edificio, el ascensor, ya no funciona, no tiene mantenimiento, no tiene guardianía, no tiene nada. Entonces, estas partes, solamente los primeros pisos funcionan. Estos no funcionan. Es increíble. Sin embargo, la beneficencia de Lima es la propietaria de todo el inmueble, pero no está haciendo uso de estos últimos pisos por esos motivos. Si lo cierran, lo sellan. Hay casos en los cuales por ejemplo, donde era en el Jirón Caylloma, que es a 2 cuadras de la Plaza San Martín, donde era, por ejemplo, en planta, ¿no? Esta es la Plaza San Martín, este es Colmena, este es el Hotel Bolívar, por aquí creo que es Caylloma, acá, aquí en esta zona, era el local de una cooperativa Santa Elisa. Ese edificio tiene como 20 pisos. Y no sé si la beneficencia o la Municipalidad de Lima se han hecho cargo, pero ese es un edificio deshabitado donde habita gente de mal vivir y normalmente hay batidas, hay intervenciones policiales y todo, porque ese es un antro de gente de mal vivir. Entonces, hay inmobiliarias o hay instituciones que deben, la cooperativa de la Santa Elisa ya no existe, creo que el año 75 u 80 desapareció. Este edificio de acá, que el de Santa Elisa, ¿no? El que les estoy hablando, si bien en este momento no se usa, pero tiene un valor. Y estoy totalmente seguro que ese edificio, así como que es Atlas, estoy seguro que eso forma parte de este Marquesí de Bienes. Y ese Marquesí de Bienes está tasado, y ese Marquesí de Bienes está en un libro contable.
Ahora, no sé, en ese momento esa institución tal vez no tiene un estudio o una tasación actual, entonces, pero se hace la tasación actual y se hace la equivalencia, ¿no? Como les dije, el terreno no se devalúa y la obra debe tener más de 40 años. Entonces, eso también es un punto a evaluar, a tasar. Si es que hay alguna institución que requiere de sus servicios profesionales, ustedes van, hacen la evaluación del terreno, hacen la tasación, y esa empresa, si se actualiza, va a pasar esos documentos, esos informes técnicos que ustedes les han dado, lo van a pasar a los libros contables. De eso trata este tema, de la inscripción de los valores de los inmuebles en los registros contables. Ese es el punto. El punto número 4 dice la metodología para la modificación de la vida útil de los predios. La Oficina General de Administración dispondrá que la oficina responsable del control patrimonial o quien haga sus veces, ¿no?, efectúe el ingreso de la información correspondiente a edificios y terrenos en el módulo de revaluación de edificios y terrenos de manera directa o importándolo de otro sistema si lo hubiere, de acuerdo a la metodología siguiente. Primero, la oficina responsable del control patrimonial o quien haga sus veces, o sea, la oficina que tiene el control de la lista de propiedades, identificará el tipo de material del edificio. De existir más de un material utilizado en su construcción, se considerará el material predominante, ¿no? Determinar la nueva vida útil que corresponda de acuerdo con los datos siguientes. Tipo de material, concreto, rango de vida de 50 a 80 años y tasación lineal de depreciación de 2% a 1.25. Adobe, madera, quincha y otros de 36 a 3%. Aquí se notan ya la tendencia de hacer generalidades en los temas de tasación. ¿Por qué? Porque esto solamente se hace por rangos o porque no se tiene la información requerida, porque no de todos los edificios se tiene una información muy exacta, ¿no? Para recalcular la depreciación acumulada con la nueva vida útil, acá dice, recalcular la depreciación acumulada al 31 de diciembre del 2013 con la nueva vida útil, establecer la diferencia entre el nuevo importe de la depreciación acumulada con la reconocida en libros, el cierre del ejercicio 2013. Aquí se están tomando como referencia tope a diciembre del 2013, ¿ya? Con precios, con fecha tope acumulada al 31 de diciembre del 2013. Se registrará contablemente la diferencia evitando la depreciación acumulada y acreditando a resultados acumulados. La modificación de la vida útil también comprende a los edificios comprendidos en el literal C, el numeral A, excepciones a la aplicación de la razón. Hay una metodología de evaluación Hay una metodología de revaluación de edificios y terrenos. Revaluación de edificios. Para saber la revaluación o el precio del terreno, obviamente debe haber una tasación, ¿no? Una vez modificada la vida útil, si la entidad gubernamental cuenta con una tasación que haya sido ejecutada a partir del ejercicio 2010 por un perito tasador acreditado o ejecutada por un profesional competente, la entidad tomará estos importes para efectos de la revaluación aplicando lo siguiente: el valor de los edificios adquiridos o construidos, incluyendo adiciones y mejoras, registradas en libros contables al 31 de diciembre del 2003, al 31 de diciembre 2013, ¿no?
Se expresará en términos porcentuales considerando como 100% este valor y calculándose sobre el mismo los porcentajes correspondientes de la precisión. Este es el valor que se le da al 100%. En base a esto se va a proceder a hacer, ¿no? Dice, hay un punto, dice, la vida útil de un activo variará según el propósito para el cual se use el activo, el nivel de uso, la naturaleza y la cantidad de mantenimiento y las condiciones climáticas. Por ejemplo, la vida útil de los edificios es más corta en las áreas tropicales debido al impacto de la fuerte humedad que en los climas templados, ¿no? Entonces, esa es una observación ya del perito tasador, en la cual en el momento de hacer la tasación ya debe tener como condicionante también el clima y la depreciación que va en estos, en las zonas, no solamente en las zonas tropicales, sino en las zonas de playa, también la depreciación es mayor y también el mantenimiento es más alto, porque si bien cuando un mantenimiento se hace a 1 o 2 años, ahí hay que hacer la de los materiales, por ejemplo los materiales metálicos hay que hacerlos cada medio año o estar revisando, ¿no? Por ejemplo, les cuento que en el Hospital Naval hay una cercha metálica para un pabellón, ¿no? Que están las ventanas, es un corte, ¿no? Y acá hay un cielo raso. Pero esto de acá, ¿no? Estas son cerchas metálicas, ¿eh? Y acá tiene pastelero, tiene un protector y tiene pastelero, ¿no? Adiós pastelero. ¿Ok? Entonces, cada año hay que hacer a esta estructura metálica, hay que hacerle un mantenimiento. Por informe que yo presento a la Dirección de Ingeniería del hospital, se hace el mantenimiento. La decisión de hacer esto es la del director, pero estas estructuras metálicas, acá hay una luz de 9 metros, más o menos, es una luz de 9 metros. Entonces, estas estructuras, y esto está al lado de la Universidad de San Marcos, ¿no? Necesitan una inspección ocular anual, pero sin embargo los profesionales, como yo fui el que hice el proyecto, consideramos una cosa muy importante: a cierta altura, a cierta distancia, le hicimos un tipo de chimenea. ¿Para qué? Para que aquí cuando llegan los rayos solares, ¿no? Esto sube de temperatura, ¿no? Sube de temperatura. Y acá se hace un microclima, ¿no es cierto? ¿Ok? Si este microclima calienta, luego se convierte en vapor, ese vapor se condensa, cae agua y malogra esto. Pero con estas aberturas que le dejamos, ¿no? Cada cierto tramo, con estas aberturas, el aire caliente sale por acá, ¿no? El aire caliente sale por acá. ¿Y eso qué hace? Alarga el tiempo de existencia de que esté en buen estado el material, porque no le estamos poniendo nosotros, estamos dando las condiciones para que el material se mantenga en perfecto estado. Claro que con el tiempo va a tener que recurrir que hacer un recorrido de material, pero de todas maneras esto contribuye a que el material no se deteriore rápidamente. Entonces el trabajo o la función, la labor de un profesional como ustedes, ahora tocamos el tema de que ustedes ya no son peritos, sino son profesionales. Ustedes tienen que colaborar para que en el desarrollo de la obra
se vayan desarrollando temas en el cual ustedes optimicen la obra. Puede tener un plano, pero ustedes pueden optimizar con ideas. Eso con el tiempo va a hacer que el mantenimiento sea menor, ¿no? Que el mantenimiento sea menor. Al final de cuentas, esto también está registrado de un marquesí de bienes de una institución. Pero de todas maneras ustedes ya contribuyen, y si bien hacen la tasación, ¿no? Si ustedes contribuyen a eso y hacen la tasación, van a ver que el tiempo de vida útil se va a prolongar, ¿no? Ese es un tema general para que nosotros somos profesionales, no somos solamente técnicos, nosotros no somos electricistas ni soldadores, ¿no? Ni gafiteros. Nosotros tenemos que ver no el árbol, sino debemos de ver el bosque del tema de arquitectura e ingeniería. Ese es el punto. Y una de las especialidades o puntos, como he conversado con los alumnos, es el de la tasación. Está bien, está muy bien, porque eso nos ayuda a complementar y a enriquecer nuestros conocimientos, pero no olvidemos, ¿no?, la esencia de nuestra profesión. ¿Ok? Eso es algo que les hago acordar, que lo tengan muy presente. Bueno, ya me habíamos dicho ya que se refiere a fechas, que se ponen fechas topes, en las cuales está, ¿no?, se está refiriendo a un tema, ¿no? El porcentaje correspondiente al valor en libros, dice valor neto, aquí ya entra el tema de contabilidad, obtenido como consecuencia de la aplicación del párrafo anterior, es el equivalente del valor de la tasación sobre el cual se calculará el porcentaje de adquisición y la depreciación acumulada, ¿no? Así es. Ahora, por ejemplo, hay factores que son coeficientes ya dados, ¿no?, como una tabla, ¿no?, en lo que dice hay factores de ajuste. O sea, los factores de ajuste se refieren a qué margen de error puede tener, dentro de qué rango se podrían trabajar, ¿no? Entonces acá tenemos que los factores de ajuste, una vez modificada la vida útil, si las entidades gubernamentales no cuentan con un valor de tasación, se utilizarán un factor de reajuste, que se aplicará en función de la antigüedad de los edificios y terrenos materia de la revaluación. Este factor de ajuste se obtiene de la siguiente fórmula, ¿no? El factor de ajuste, construcción, tomando como cuenta el 2013 al factor de construcción, ¿no? Eso nos da un factor de ajuste, y ese factor de ajuste es un coeficiente que se saca de acuerdo a los cánones internos de esta institución, ¿no? Se indica índice de formación bruta de capital fijo, componente, construcción, anuales emitidos por el Instituto Nacional de Estadística. A continuación se muestran los factores de ajuste calculados a partir del ejercicio 2005 y solo hasta el 2010, por cuanto los edificios adquiridos o construidos a partir del 2011 no serán materia de revaluación. Esta institución, ¿no?, está dando los coeficientes de valores de ajuste, ¿no? El 2005, 1.31, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Con estos factores de ajuste, la entidad aplicará la siguiente metodología. O sea, la entidad da sus factores, la entidad promueve o da estos factores de ajuste. Los montos correspondientes al valor de edificios y su depreciación acumulada se multiplicarán por el valor de ajuste del ejercicio correspondiente a la adquisición o construcción del edificio. El monto que resulte de la aplicación del factor de ajuste en el índice corresponde al valor evaluado. Seguidamente se comparará el valor resultante de la aplicación del factor del ajuste con el valor de adquisición, registrándose contablemente las diferencias obtenidas. Después de hacer los factores y las operaciones
pertinentes, ¿no? se registrarán contablemente, dice, ¿no? Entonces, esto, como les dije, no es una tasación independiente, en la cual le dice a usted a la persona que lo contrata, o a la entidad que lo contrata, esto es así, le entrega su informe y acabó el tema. Acá tienen que registrarlo en los registros contables, ¿no? Para ver las diferencias obtenidas. O sea, estas instituciones están siempre viendo si están ganando, están perdiendo, están manteniendo, para ver, para los fines que ellos crean convenientes, ¿no? Entonces dice, hay una referencia a adquisición o construcción del activo, indica índice de formación bruta capital fijo componente en construcción. La metodología de ajuste por inflación se aplicó hasta el ejercicio 2004. Aquí nos están poniendo en la letra chica los factores y componentes de la cual se están basando para hacer sus tablas de depreciación, ¿no? Estimación por deterioro. Cuando la tasación del edificio sea menor que el valor de los libros de neto de depreciación, se deberá reconocer la estimación por deterioro, no rebajando el valor del activo, ¿no? Cuando la tasación del edificio sea menor que el valor de los libros. O sea, ellos ya, supongamos que la entidad ha puesto un valor X a los libros, ¿no? Se deberá reconocer la estimación, o sea, solamente la estimación, pero no rebajando el valor del activo, o sea, no rebajan el valor del activo porque ellos quieren mantener eso, o de tal manera que si hay una rebaja, con alguna modificación se puede mantener, pero jamás se puede alterar al valor del libro, a no ser que sea una cosa muy grave, ¿no? Excepciones. Se exceptúan de la aplicación de la revaluación de edificios en el marco de los siguientes casos. En el caso de la revaluación hay excepciones, ¿no? Los edificios que hayan sido declarados inhabitables por autoridad competente, para lo cual se deberá contar con evidencia documentaria que sustente la declaración de inhabilitación. Estos son unos casos muy especiales, por eso que son excepciones, ¿no? Hay edificios que por X motivos han sufrido deterioros estructurales, que es lo más grave en un tema de construcción, porque todo lo que son instalaciones son puntos o son partidas que se pueden levantar las observaciones, pero cuando ya son temas estructurales, son declarados inhabitables técnicamente, o sea, después de que hay un perito y lo declara inhabitable, ¿no? Ya no se efectúa un trámite, una aplicación de la revaluación, ¿no? Porque no tiene sentido. Los edificios que han sido calificados por los órganos competentes como patrimonio cultural de la nación y que no estén siendo utilizados administrativamente por la entidad, ¿no? Cuando es un patrimonio cultural, ya tiene un valor, ya tiene un sobrevalor. Eso está obligada la entidad a mantener eso. Entonces, no hay un tema de revaluación, porque siempre va a estar bien evaluado, bien valuado, bien valorado. Supongamos, como algún día les dije, frente al Palacio Torretagle, aquí el Ministerio de Relaciones Exteriores, hay una casa antigua en un estado espectacular que es la Casa Goyeneche, creo que es, sí. El mismo es propiedad del Banco de Crédito. Esa propiedad tiene más de 100 años, pero está en un estado
extraordinario, ni siquiera es bueno, ni muy bueno, extraordinario de conservación. Los pisos, las puertas, los jardines, los mosaicos, las columnas, todos los elementos, los balcones, todo está excepcionalmente ¿cómo se llama? Mantenido, ¿no? Ahora, si esto me parece que es patrimonio cultural de la nación, ¿no? Entonces esto ya tiene un valor, o sea, ya es incalculable su valor, porque es como una joya. Entonces ya no tiene por qué uno estar revaluando todos los años, porque está declarado y se acabó. Cuando los edificios han sido adquiridos o construidos a partir del 1 de enero del 2011, esto como se refiere al 2013, tiene menos de 5 años del 2013, que es del 2013, que es el punto de referencial, y hayan sido adquiridos o construidos a partir del 2011, ¿no? Ya son 2 años nomás, pues, 2 años. Y 2 años dentro de una cuadra de un cuadro de depreciación, y el estado es muy bueno o bueno, ya casi no tiene depreciación. Entonces, haya sido adquiridos con 2 años anteriores, 2 años, o puede ser hasta 5 años antes, pero hay que mantenerlo muy bien para que no haya la consideración de depreciación. Si revisan su cuadro de depreciación, van a ver que muy bueno o bueno menos de 2 años es mínimo, casi nulo, casi cero. En muy bueno creo que es 0. Los edificios cuya construcción tenga una antigüedad mayor a los 80 años, ya pues ahí habrá que considerar, a no ser que sea un monumento histórico, ¿no? Ya ya esto hay que tomarlo solamente como terreno, pues, ¿no? Si tiene más de 80 años, no está bien mantenida, y los materiales generalmente desde hace 80 años es adobe en el primer piso y quincha en el segundo piso, y están en mal estado, pues definitivamente eso solamente vale como terreno, ¿no? Y las construcciones en curso no tienen por qué estar teniendo reevaluación, porque todavía están en proceso de construcción, o sea, no tendría sentido, ¿no?, hacer eso. La revaluación de terrenos. La metodología a aplicar para la evaluación de los terrenos registrados en libros es lo siguiente. Primero, la revaluación de los terrenos. Siempre se comienza con la tasación, ¿no? Si la entidad gubernamental cuenta con terrenos que tienen una tasación que haya sido realizada a partir del ejercicio 2010 por un perito tasador acreditado o ejecutado por un profesional competente de la entidad, tomará estos importes para efectos de la revaluación aplicando la siguiente metodología. Se compara los valores tasados con los valores en libros y se determina la diferencia, ¿no? Se procede al registro contable incrementando el valor de los terrenos en abono al excedente de revaluación por el mismo importe del incremento. Los terrenos, las letras chiquitas son muy importantes, ¿no? Los terrenos no se exceptúan de la revaluación, ¿vale? No se exceptúan, como le dije anteriormente. Puede tener más de 80 años, pero el terreno, a menos que el valor de tasación, arancel o estimación de valores de organismos competentes sean menores al valor registrado en los libros. Bueno, la antigüedad de 80 años se calculará de la fecha de adquisición o construcción hasta el 31/12 de diciembre del 2013. Siempre lo toman como referencia del 2013, que está referido a esta metodología de reglamentación. Estimación de los valores por organismos competentes. Estos temas son interesantes, haciendo un pequeño acápite de lo que estamos tratando, para que ustedes como profesionales, cuando se tome o se toque el tema de tasaciones, ¿no?,
depreciaciones, revaluaciones, sea para ustedes totalmente familiar, totalmente, esto lo dominan si lo tienen. El tema de la tasación, ustedes están asistiendo a este curso y con el tiempo en base a este curso y con el tiempo y cuando ustedes tengan su experiencia profesional, van a llegar a trabajar en este tema, pueden ser o se pueden presentar para ser peritos tasadores del Ministerio de Vivienda. Pero a lo que yo voy es que si bien nosotros llevamos el curso, eso no nos va a hacer expertos ni peritos inmediatamente, sino va a ser la base de la ampliación de un conocimiento, ¿no es cierto? Y cuando yo les explico estos temas que he traído ahora que me parecen importantes, tampoco es para que ustedes los dominen, apenas lo vean y digan, uy, esto es muy complicado o esto ya no lo voy a tomar en cuenta, sino hay que tomarlo en cuenta como un conocimiento general, ¿no? Los trabajos que hacen estas personas, ¿no? Dice que es un perito tasador o un profesional reconocido en el tema que después le va a dar a otro profesional que es el contador para que él en un informe y en un trabajo conjunto haga estas evaluaciones de los activos de las empresas, ya sean particulares o gubernamentales. Pero eso no exime a las personas que están en este curso de conocer este tema, porque si a ustedes le toman el tema y le dicen, ¿y usted acerca de la estimación de valores de organismos competentes, qué conocen? No puede decir, no conozco nada. Un momentito, pueden decir, voy a averiguar, o después te explico, pero jamás pueden decir que no lo conocen. Entonces, si nosotros estamos tocando este tema, es para que ustedes conozcan, así como la clase pasada les hice una clase de conceptos, ¿no? Acá se están aplicando y todas estas cosas que estamos viendo también es una ampliación de su conocimiento para que ustedes en su momento lo apliquen. La estimación, ahora siguiendo, ¿no? La estimación de los valores por organismos competentes. Si la entidad gubernamental, siempre es incondicional, ¿no? Si la entidad o si siempre es condicional, porque eso quiere decir, eso es de acuerdo a su experiencia profesional. A través de su experiencia profesional van ustedes a llegar. Y si la entidad gubernamental no cuenta con tasación, tomará los valores que publiquen entidades competentes con el rubro de la construcción o afines que tengan nivel de investigación, estudio o análogos donde reflejen información respecto de valores de mercado de terrenos. Si la entidad gubernamental no cuenta con tasación, acá ya se están poniendo en un caso extremo porque las entidades gubernamentales o las entidades serias nunca se llevan por elementos de su posición, siempre van a tener un apoyo técnico. Y si yo estoy a cargo de una entidad gubernamental y no tengo la información que quiero, entonces voy a tener que encargarle un técnico. Sin embargo, acá le ponen, si es que no hubiera tasación, vamos a ver qué cosa podría hacerse, ¿no? Si la entidad gubernamental no cuenta con tasación, tomará los valores que publiquen entidades competentes con el rubro de la construcción o afines, que tengan nivel de investigación o estudio análogo donde refleje información respecto de valores de mercado de terrenos. El procedimiento de revaluación será el siguiente. Primero, se compara el resultado de la aplicación de los valores establecidos en investigación, estudio, publicación anual con los valores en libros y se determina la diferencia. Muy vago, a mí me parece muy vago. O sea, como les digo, eso es para que ustedes lo apliquen profesionalmente y recomienden que sean una tasación. Sin embargo, acá dan una solución, porque en muchos sitios del Perú efectivamente las entidades, hay organismos de desarrollo. Yo trabajé hace muchos años en el organismo de desarrollo de Puno, ¿no? Y ahí estuve viajando a diferentes provincias y sí, hay poblados del Perú donde hay por ejemplo, los centros educativos, ¿no? Si bien el Estado llegó en esa época e hicimos algunas remodelaciones,
tal vez llegado el momento podrían tomar eso como un supuesto, ¿no? Pero es un supuesto muy lejano, un valor supuesto muy lejano. Entonces, generalmente se hacen en base a tasaciones. Para eso estamos nosotros, ¿no? Se procede al registro contable debitando el valor de los terrenos y acreditando el excedente de revaluación por el mismo importe. La estimación de valores, o sea, la estimación de valores es un estimado, nada más. Así como pone un estimado de cuánto podría costar, estimo que tanto. Entonces, uno puede hacer un acercamiento, pero un informe final con estimados no lo recomiendo. El valor arancelario, si la entidad gubernamental no cuenta con tasación ni con información de organismos competentes con valores de mercado de edificios y terrenos, tomará el valor del arancel. Esa es otra cosa. Pero entonces, sí está tomando valores, o sea, está tomando valores como los valores reglamentarios, se está yendo a los valores arancelarios, ¿no? Se compara los valores de los libros y se mira la diferencia, se procede al registro contable incrementando el valor de los terrenos como abono al excedente de revaluación por el mismo importe del en caso el valor de arancel sea menor que el valor de los libros, se mantendrá este útil. Hay una metodología para la identificación e incorporación de edificios y terrenos en administración funcional. Dice, para el caso de Lima Metropolitana, la provincia constitucional del Callao, se tomarán los valores de mercado contenidos en el 26º estudio el mercado de edificaciones urbanas en Lima Metropolitana del Callao, realizado por la Cámara Peruana de la Construcción, información que será proporcionada por la Dirección General de Contadores Públicos a las entidades gubernamentales. Se denomina administración funcional a las funciones inherentes de determinadas entidades gubernamentales. Administración funcional a las funciones de determinadas entidades gubernamentales de administrar bienes patrimoniales del Estado. Administración funcional es la administración de los bienes patrimoniales del Estado, tales como la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. La identificación y medición. Se procederá a la identificación de edificios y terrenos administrados por entidades gubernamentales competentes, Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, gobiernos regionales y gobiernos locales, como parte de sus funciones asignadas por ley, no utilizados por estas y que se encuentran registrados a favor del Estado peruano y aptos para ejecutar posteriores actos de administración y disposición de los mismos, en virtud de la normatividad siguiente. Vigente. Luego de ello se efectuará la medición de la siguiente manera. En tanto se cuente con valores para dichos inmuebles determinados mediante tasación o acumulados a partir del costo, utilizar dichos valores como los de incorporación, identificando la fecha de origen de dicho valor, ¿no? De no ser posible estimar el valor según lo indicado en el literal I anterior, utilizar los valores de arancel. Registro contable. Los inmuebles que se han incorporado deberán contabilizarse en las cuentas de activo de acuerdo con su naturaleza. Paralelamente se reconocerá un incremento patrimonial en la cuenta Hacienda Nacional Adicional, incluyendo su depreciación acumulada. Los terrenos recibidos a título gratuito, de acuerdo a lo establecido por la Ley 29090
es la Ley de Regularizaciones de Habilitaciones Urbanas y de Edificaciones, deberán ser incluidos en los registros contables siguiendo la metodología del presente numeral. Esta ley 29090 es una ley última de incorporación del reglamento de una anterior ley 27090, no me acuerdo bien, pero es que comienza con 27, que es una ley de regularización de habilitaciones urbanas. Esta es la ley 29990, esta es la actual, esta es muy importante, ¿ya? La ley 29090, ¿ya? En donde ustedes tienen que ver ley de regularizaciones. Esto es muy importante porque cuando ustedes vayan a ver algún tema municipal, cuando tengan un proyecto, un buen proyecto, siempre se van a referir a esta ley. Esta ley fue cuando salió, más o menos el 2007-2008, hubieron muchos problemas de interpretación de los parámetros urbanísticos. Y entonces, esta es una ley donde ustedes ingresen a la página web del Ministerio de Vivienda y Construcción y vean ley 29090, es una ley de regularización de habilitaciones urbanas, ¿ya? Y sus modificaciones. Y esta ley está incluida, es la columna vertebral para hacer las futuras modificaciones, porque ellas se basan también en los parámetros urbanísticos, ¿no? Entonces, si estas construcciones o edificaciones o fábricas no cumplen con regularizar, entonces estarían fuera de la ley. Si están fuera de la ley, no tienen declaratoria de fábrica, y si no tienen declaratoria de fábrica, no están listas para ser reevaluadas, ni siquiera depreciadas, o sea, prácticamente no existen. Entonces, existe una metodología para regularizar, ¿no?, todos los inmuebles construidos antes del año 1991, creo que es. Entonces, uno se adapta a esta ley, y con esta ley es la ley de regularización de habilitaciones urbanas y edificaciones y sus modificatorias, ¿no? Debería ser de edificaciones y sus modificaciones. Debería ser, y sus modificatorias, bueno, modificaciones, deberán ser incluidos en los registros contables. Pero esta ley es muy importante. La 29090, es famosa. Averigüen ustedes, es famosa. Hay una reclasificación de propiedades de inversión. Las propiedades de inversión son propiedades. Vamos a hablar un tema como temas generales y complementarios, ¿no? Las propiedades de inversión son propiedades, terrenos o edificios en su totalidad o en parte, dice. Las propiedades de inversión. O sea, ¿para qué compro alguna propiedad de inversión? Tengo un dinero, o una entidad tiene un dinero y voy a comprar una propiedad. ¿Y esa propiedad para qué va a ser? Una propiedad de inversión. Son propiedades, terrenos o edificios en su totalidad o en parte o ambos que se tienen para obtener rentas o plusvalía. Rentas o plusvalía. Pero, ¿cómo se hace una inversión? ¿O cómo se considera que lo que yo voy a comprar va a ser una inversión? Primero tiene que haber condiciones económicas. ¿Cómo está la economía del país? ¿No? No voy a hacer una inversión económica en este momento en un país que está en crisis, ¿no? Pues sería un suicidio. Las inversiones económicas se hacen en los países con economías estabilizadas. Primera condición. No es que yo sea economista, sino que es el sentido común. Que es el sentido común es el más común de los sentidos, obviamente, ¿no? Si yo voy a hacer una inversión, es porque sé que
en un momento voy a ganar, no voy a hacer una inversión para perder. Entonces, para hacer una inversión hay condiciones, ¿no? Y estas condiciones son las propiedades de inversión, son propiedades, terrenos, edificios, en su totalidad, en parte, vamos, que sirven para obtener rentas o plusvalías. Obtener rentas. Dice, incrementada por la tendencia. Después de aplicar la metodología para la modificación de la vía útil y la revaluación de edificios y terrenos de acuerdo con lo dispuesto en los numerales, las entidades deberán reclasificar el valor de los libros, debitando en la cuenta propiedades de inversión para los edificios y terrenos de lo que se obtienen rentas o plusvalías, incremento por tenencia, así como también la depreciación acumulada, acreditando en las cuentas del activo correspondiente. Yo podría agregar a esta reclasificación de propiedades de inversión que las entidades gubernamentales, ¿no? Esto más va orientado hacia las entidades bancarias o financieras o AFPs o cajas las cajas estas que hay ahora que prestan, las cajas metropolitanas, estas cajas, ellos son los que mueven estos temas de la inversión, ¿no? Que hacen un estudio y después dice conviene hacer esto, conviene hacer el otro, o en base a los aportes que hacen las personas que pertenecen a esas instituciones, como las AFPs, ¿no? Las AFPs toman todo lo que le corresponde a los afiliados y con eso hacen inversiones, ¿no? Y no solamente hacen inversiones en el país, sino hacen inversiones en el extranjero. Entonces, bueno, son reclasificación y se hacen las debidas, ¿cómo se llama? Las debidas inversiones, se hacen las revaluaciones, se hacen las depreciaciones y se ponen a las cuentas de un activo correspondiente, ¿no? Responsables del incumplimiento, nos estamos poniendo en todos los casos, ¿no? Estamos poniendo en los casos que se cumpla, que no se cumpla, que haya tasación, que no haya tasación, que se cumpla esto o que se cumpla el otro, pero es que es la única manera de poder caminar en un campo profesional. ¿Qué hago, qué no hago? Porque eso nos da las pautas de información para llegar a una conclusión. Yo tengo un objetivo, pero tengo que informarme de todas las formas para hacer una inversión, para hacer un proyecto, para hacer todas las decisiones en la vida, no solamente profesionales, sino también las decisiones. Primero hay que informarse de todo y después tener como decía una gota, nos decía un arquitecto, después de todos los años que ustedes estudien, van en su tablero, se va a expresar una gota de todo ese conocimiento en conjunto y va a salir una esencia. Ese punto es el cual nosotros estamos tomando esto sigue enriqueciéndonos, ¿no? Estos conocimientos nos siguen enriqueciendo. Es responsable del cumplimiento de la directiva. ¿Quiénes son los responsables del cumplimiento de algo? El director general de inversión o quien haga sus veces, el jefe de la oficina responsable del control patrimonial o el que haga sus veces y el jefe de la oficina de contabilidad o el que haga sus veces en la entidad pública serán responsables del cumplimiento de la presente directiva. Ya. Hay un problema en la administración pública o en la administración pública o en las empresas particulares, hay un director general, ¿no? Hay un director general, ¿no? Hay un jefe después hay un jefe de control, un jefe que viene a ser este segundo, y luego oficina de contabilidad, ¿no? ¿Ok? Estos tres, o sea, ninguno puede evadir su responsabilidad. Estos tres son responsables, ¿ya? Estos tres son responsables en todo, dice, el director general de administración o quien haga sus veces, ¿no?
o el jefe de la oficina del responsable del control de patrimonial o el que haga las veces. Y el jefe de la oficina, ellos son los responsables. Esto en la administración pública, en la administración pública inclusive está penado, judicialmente, está penado esto. O sea, las responsabilidades con pérdidas está penado. Es muy delicado el tema de los recursos del Estado. Y en la entidad, independiente, lo máximo puede ser es que lo saquen, pero si hay un desfalco, siempre hay un problema judicial también. Entonces, en todo hay que tener en cuenta las responsabilidades para las cuales uno ha sido contratado, ¿no? Ellos son los responsables de los trámites o de los trámites que estamos viendo acá, ¿no? Ahora tenemos una relación cuentas y subcuentas contables aplicadas a la directiva. Acá se refiere acá se refiere a todas las obras. Aquí estamos viendo viviendas residenciales, costo, ajuste por revaluación, viviendas residenciales, edificios administrativos, instalaciones educativas, instalaciones médicas, instalaciones sociales y culturales, instalaciones, centros de reclusión, ¿no? Edificios no residenciales, otro tipo de edificios no residenciales, adquisición por arrendamiento financiero, adquiridos por arrendamiento financiero, centros de reclusión, edificios no residenciales, concesiones, usufructos, usos por terceros. Todo esto nos está reflejando todos los temas en los cuales se aplican estas modificaciones de depreciación y revaluación. Acá entran terrenos rurales, eriazos, urbanos, terrenos en afectación en uso, concesiones, usufructos, terrenos adquiridos por arrendamiento financiero, edificios residenciales, concesiones. Son todos estos ítems donde se aplican estas normas. A propiedades de inversión, edificios residenciales, tierras, terrenos urbanos, terrenos rurales, terrenos eriazos. Se aplica también deterioro de edificios y estructuras, resultados no realizados, excedente de revaluación, edificios residenciales, viviendas, edificios, instalaciones educativas, instalaciones médicas. Todos estos puntos son los cuales se refiere este registro de esta metodología de instrucciones complementarias. Después de ver todo este tema de las modificaciones, de las modificaciones y de la aplicación de estas reglas en lo que se refiere a depreciaciones y revaluaciones, dice, hay unas instrucciones que complementan todo esto. Dice: si la tasación es realizada por personal técnico especializado de la misma entidad, deberá seguir las disposiciones del Reglamento Nacional de Tasaciones del Perú. Asimismo, deberá estar debidamente sustentado en un informe técnico, ¿no?
El informe técnico, como ya hemos visto con ustedes, es el conjunto de todos los documentos que acreditan la propiedad, la memoria descriptiva, los cálculos de la evaluación del terreno, los cálculos de la evaluación de la edificación, los cálculos de las obras complementarias, la cantidad final, ¿no? Su depreciación, su estado de conservación, su cantidad final, y luego vienen las recomendaciones, las fotos y todos los materiales en los cuales. Entonces dice, si la tasación es realizada por personal técnico especializado de la misma entidad, si hay una entidad que está, ya sea del Estado o una AFP, está realizando, debe seguir la disposición del Reglamento Nacional de Tasaciones, deberá estar debidamente sustentado en un informe técnico. Entonces, ahí ustedes tienen que informar en base a qué documento de propiedad están haciendo, en base a qué tipo de tasación están haciendo, en base a qué parte del reglamento, los capítulos del reglamento están haciendo, para sustentar cada una de sus posiciones. No es cuestión de decir Reglamento Nacional de Tasaciones, no, ustedes tienen que poner capítulo 1, 2, sección F. Ustedes tienen que poner esto es por esto. ¿Bien? La reevaluación de edificios deberá efectuarse luego de la modificación de la vida útil. La reevaluación se refiere a que una vez comprado un edificio, supongamos, ¿no? Luego, la reevaluación deberá efectuarse luego de la modificación de la vida útil, o sea, hay una vida útil, ¿no? Hay un momento que no ha sido utilizado, hay una vida útil. Entonces, ese momento tiene que efectuarse, ese es el momento que hay que efectuarse la reevaluación, ¿no? Déjase sin efecto el Instituto criterio de evaluación de los bienes del activo fijo, método y porcentaje de penalización y amortización. Hay puntos, en este momento no tenemos claro este tema de criterio, pero deja sin efecto el Instituto criterio de evaluación de los bienes del activo fijo, metodología, porcentaje de penalización y amortización de los bienes del activo fijo de escritura pública. Este es de contaduría, este es un tema especializado en contabilidad, ¿no? Los edificios serán materia de reevaluación independientemente de la denominación que les haya dado o la cuenta contable o patrimonial de ustedes registrados y presentados. Los edificios serán materia de reevaluación independiente de la denominación que se les haya dado o la cuenta contable patrimonial donde estén registrados y presentados. ¿No? Si los edificios existen de por sí, no es que este edificio ya tiene estos antecedentes o este edificio era de oficinas y ahora lo vamos a convertir en otro tipo de oficinas, no. Es el edificio, las características, el tiempo y en qué momento se tiene la vida útil y a partir de cuándo se pone la reevaluación, ¿no? Para los edificios y terrenos calificados como propiedades de inversión y administración funcional no estarán sujetos a depreciación. Los edificios y terrenos calificados como propiedades de inversión no estarán sujetos a depreciación, porque recién en el futuro o sea, si están catalogados como propiedades de inversión, o sea, como una futura inversión, todavía no están adquiridos. Si no están adquiridos, obviamente no tienen por qué estar sujetos a una depreciación. La depreciación se efectúa cuando hay una persona que ya ha adquirido ese bien. O sea, las entidades gubernamentales adecuarán su documento de gestión de corresponder a los lineamientos de la presente directiva. La oficina responsable del control patrimonial o quien a su vez será la encargada de la carga de datos en el módulo de reevaluación de edificios y terrenos, información que será conciliada con la oficina de contabilidad a quien a su vez. Las cuentas contables, materia de reevaluación, modificación de vida útil y depreciación serán edificios residenciales, edificios
no residenciales, edificios adquiridos y una lista de edificios o terrenos que están considerados, ¿no?, y sus respectivas subsecuentes, sin considerar las cuentas de construcciones en curso. Hay saldos de cuentas, o sea, hay puntos los cuales les tienen el tema en los cuales la entidad tiene mucho análisis o fijación de detalles, ¿no? Y cuando estos detalles se notan, ¿no?, deberán ser materia de análisis y traslado a su cuenta definitiva como máximo el presente ejercicio. O sea, hay unas cuentas que dice edificios residenciales concluidos por reclasificar, edificios residenciales concluidos por transferir, edificios no residenciales y concluidos por clasificar, edificios no residenciales concluidos por transferir, deberán ser materia de análisis. O sea, estos puntos son demasiado observados, para lo cual ellos dicen que hay que tener hay que observar acerca de estos puntos especialmente, hay que tener una observación muy especial. Dice, los terrenos no se exceptúan de la revaluación a menos que el valor de tasación o arancel de estimación de valores de organismo sean menores al valor registrado en los libros, ¿no? Ya les había explicado que ellos son los que colocan el valor del terreno. Si es que han dado el valor registrado se mantiene, ¿no? Las entidades podrán efectuar las consultas que se consideren necesarias a la Dirección General de Contabilidad Pública. Esta es la que le digo, la Oficina General de Contabilidad Pública es la que... Este documento es el que está ahí, del Ministerio de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, cuando ustedes vayan a hacer, si llegue el caso, una averiguación acerca de la propiedad del Estado, de un edificio gubernamental o un edificio de un organismo regional de Piura, por ejemplo, tienen que referirse ir a la Dirección General de Contabilidad Pública. Ahí está registrado todo. Casuística. Modificación de vida útil y revaluación aplicando factores de ajuste de edificio totalmente depreciado. Planteamiento. Hay un edificio de ladrillo construido en diciembre de 1979 por un monto de 100.000 soles, cuya depreciación se inició en enero del 78 a la tasa del 3% anual. A la fecha sigue operando. Se pide al 31 de diciembre de 2013 modificar la depreciación en función a la nueva vida útil establecida y reevaluar aplicando factores de ajuste al no contar con tasación. Entonces, acá tenemos un cuadro en el cual hay una modificación de depreciación, ¿no? La depreciación acumulada al 31 de diciembre del 2013, ¿no?, es de 99.999, ¿no? Pues la vida útil determinada para efectos contables al TRI concluyó en diciembre del 2008. En el ejercicio 2008, fecha donde cesa la depreciación, hasta el ejercicio 2013, fecha de la modificación de la vida útil, ¿no? Han pasado 5 años, ¿no? Desde el ejercicio 76 hasta la fecha donde empieza a depreciarse el edificio, hasta la fecha de evaluación, han pasado 38 años. De aquí a acá, 38 años. ¿No?
La nueva vida útil determinada por la entidad es 80 años de acuerdo al material utilizado. Entonces, se ve acá, ¿no? La nueva vida útil determinada en la entidad es 80 años, de acuerdo al material utilizado. Ladrillo, acero, rango útil 50-80, tasa lineal de depreciación de 2 a 1.25 a 2. El cálculo de la depreciación acumulada es monto 100, vida útil 33 años. Acá se toma esto, ¿no? Se toma esta cantidad, vida útil 80 años, ¿no? Acá esto se multiplica por el factor de depreciación, ¿no? O 100.000, vamos a poner 100.000, lo multiplica por el factor de depreciación 1.25 y le sale esta cantidad, 47.500, ¿ok? Estos 47.500, ¿no? Los restamos de los 100, ¿no? Entonces, aquí tienen todos los datos. 100 por 1 son 47.500, ¿no es cierto? ¿Ok? Y nos da 52.500, o si lo restamos de 99.000 sale 52.499 por un solo. Pero bueno, entonces acá, luego de ver esto, tenemos, se procede a registrar el asiento contable, modificación de la depreciación, amortizamiento 52.499, que es la diferencia, ¿no?, del monto. Por lo tanto, como producto de la modificación de la vida útil, entonces el edificio aún mantiene un saldo de vida útil que asciende a 42 años y un saldo en libros de 52.499 que se consumirá en ese periodo a una tasa de 1.25%. Entonces acá se procede a registrar el asiento contable por la modificación de la depreciación. Se cuenta depreciación debe, nada, edificios, unidades, resultados acumulados, a ver, 50.499, y tenemos un superávit de 52.499. Ya son ejercicios en forma sintética y mecánica, ¿no?, en la cual se llegan a esas cantidades, ¿no? Ahora, hay otro tipo de revaluación, como les dije, efectuando un reajuste, ¿no? Una vez estructurada la depreciación, teniendo como base la vida útil de 80 años, se procede a la revaluación mediante la obtención de un factor de ajuste dividiendo el índice de formación bruta y capital, componente de construcción del ejercicio 2013, entre el mismo índice del ejercicio en el que el edificio fue incorporado en libros contables. Se deberá tener en cuenta que en todos los casos el numerador será el ejercicio 2013, ¿no? Será el ejercicio 2005. El índice denominador será el ejercicio 2005, como vamos a decir, si el edificio tiene como fecha de registro en libros el ejercicio 2001, se tomará el índice correspondiente al ejercicio 2005. Pero si el edificio registró en libros el 2007, entonces se utilizará el determinado el índice del ejercicio 2007. ¿Sí? Entonces, acá hay unos factores de depreciación que se han dado en los años pasados, en donde se hace estos factores y queda este factor de depreciación. Factor de reajuste. Factor de reajuste, la construcción 2013-2005, se hacen, que son factores, coeficientes que ya se han dado, ¿no? Y se pone el costo de la adquisición
¿no? Con la obtención del valor de ajuste se procede a la revaluación multiplicando los importes con el valor de la siguiente manera. Es el factor, ¿no? Igual llegamos a los puntos, depreciación acumulada 437.500, la diferencia 52.500. Y aquí en los importes revaluados se llega a 69.187 y en el excedente de evaluación y la diferencia, ¿no?, que dice 16.000. Se procede a registrar el asiento contable, ¿no?, utilizando las cuentas de revaluación del edificio y su depreciación. Dice, debe 31.787, a ver, depreciación 15, más la revaluación 16. La fecha de incorporación en libros es el ejercicio 76. Por ello, como máximo se coloca en el denominador de la fórmula el ejercicio 2005. Entonces ustedes con su calculadora hacen la suma y queda depreciación acumulada, patrimonio definitivo super acumulado, excedente 16.000, inmuebles 100.000, sería el asiento corresponde a la modificación de la vida útil del edificio que originó una rebaja de la depreciación acumulada por 52.000, así como un incremento en el patrimonio. El segundo asiento corresponde a la revaluación aplicando los factores de ajuste donde se aprecia un incremento en el importe del edificio como la depreciación acumulada y la diferencia, ¿no? Estos son los valores al final. Estos valores registrados producto de la revaluación deberán asentarse en cuentas discriminadas como se verá a continuación. Cálculo de corrección correspondiente al ejercicio 2014. Y ya estas cantidades se le aplican al 2014. Habíamos visto en el 2013, ¿no?, que estaba como referencia al 2013. Importe de edificios, nuevos valores revaluados 131.766. Depreciación acumulada 62.000. Valores de libros 69.000. Depreciación al costo entonces la depreciación del 2014 es mínima, es 1.647, que se le está tomando solamente por el tema de porque se está multiplicando por el factor de depreciación de 1.25. Este es el factor de depreciación, ¿no?, que se está tomando. Luego se procede a registrar el asiento contable con la estimación de depreciación del ejercicio 2014, discriminando los importes depreciados del costo y revaluación. Estimado del ejercicio 1647 debe haber 1647. Ahí está, edificio unidad 1250, reajuste 397. Acá está, ¿no? Entonces, se procede a hacer la inscripción en los libros de la depreciación del monto general. Solamente son 1.647.33, que es mínimo pues para la cantidad esa que hemos tomado anteriormente, ¿no? Esta es la anterior, ¿no? Estos son los valores del inmueble. 131.787
788 es los 100.000 soles que están acá a la derecha, más el incremento, los 100.000 más los 31.000, 131.000. Este es el incremento del patrimonio, ¿no? A estos 131.788, ¿no? $788, ¿no? Es nuevos importes revaluados. Valor de los libros 69. Y a esto el valor de depreciación es total de depreciación al 2014 1.647. Nada más. Caso 2. La modificación de vida útil y reevaluación aplicando factores de ajuste. A ver, este es otro caso. Es un edificio de ladrillo por un monto de 16.477.000 soles adquirido el 1 de marzo del 91, cuya depreciación se calculó a la tasa de 3%. La depreciación acumulada al 31 es de 11.400.783 nuevos soles. Se pide modificar la depreciación del diciembre de 2000 en función de la nueva vida útil establecida. Asimismo, reevaluar el edificio utilizando factores de ajuste, no contar con daños de resolución. La nueva vida útil determinada por cantidad es 80 años. Concreto, ladrillo y otros materiales de 50 a 80 años. Tasa lineal de depreciación 2 a 1.25. Costo de los 33 años, 16 millones. Vida útil, 80 años. Diferencia de depreciación, 6.583.000. Valor en libros, 11.744.000. Cálculo de depreciación histórica por 3%. Se hacen las operaciones, ¿no? Y sale un monto, resultado 11.286.773 en 22 años 10 meses. Cálculo de depreciación reestructurada, ¿no? 4.702.000. Esta es la otra. Este es el primer resultado y este es el segundo resultado. ¿Ok? Entonces vamos a ver acá. Ya. Debe haber 6.583.000, a ver, depreciación acumulada, inmueble, patrimonio, depreciación. Como producto de la modificación de la vida útil del edificio, incrementa el saldo de vida útil de 10.36 años y 2 meses a 57 años y 2 meses, observándose un incremento en el valor de los libros de 6.583.952 nuevos soles. Este de acá. La nueva depreciación será de 1.25. Otra vez se toma el punto 25. Una vez reestructurada la depreciación, se saca un valor de reajuste, que es el valor del 2013 al 2005. Estos son los valores y sale este, 1.31. Es más fácil hacer un seguimiento así en papel que en los cuadros, porque acá como las hojas las he cortado en dos
es un poco complicado seguir la secuencia, pero ahí están de todas maneras, ¿no? Los resultados, ¿no? Valor en libros neto, 11.774.222, valor de revaluados, 15 millones, excedente de revaluación, 3 millones, asiento contable, esta con esta, ¿no? Esta con esta, no da esto, ¿no es cierto? ¿Ok? Asiento contable. Se procede a registrar el asiento contable para el ejercicio utilizando las cuentas de revaluación y su depreciación, ¿no? Y están los montos, 5 millones y pico, 1.494.000 y 3 millones. Depreciación acumulada, ¿no? 6.197.000. Luego viene el patrimonio, luego el excedente de la revaluación y el inmueble. Estos son los valores finales del inmueble, millones. En donde tenemos este asiento corresponde a la modificación, dice, este asiento corresponde a la modificación de la vía útil del edificio que originó una rebaja en la depreciación por 6.583.000, así como un incremento en el patrimonio. El segundo asiento corresponde a la revaluación, donde se aprecia un incremento en el importe del edificio. Como en la depreciación acumulada y la diferencia incrementa el patrimonio en la forma de excedente de revaluación. Estos valores registrados producto de la revaluación deberán asentarse en cuentas discriminadas como se verá con mi condición, ¿no? Entonces pone, importe del edificio, nuevos valores, 21.714.000. Depreciación acumulada, 6 millones. Valor en asientos, 15 millones. Esa es la diferencia, ¿no? Y total de la depreciación, ¿no? Por 1.25 es este es el valor de la depreciación al cual habría que restar a este. ¿No es cierto? Esto es el valor en libros, es actual, ¿ok? Y el valor de la depreciación, así es. Entonces acá tenemos que después de haber hecho toda la operación de evaluación, ¿no? De evaluación y haber hecho todos los cálculos pertinentes, se llega a una depreciación mínima, ¿no es cierto? Lo cual nos da unos cuadros que son cuadros contables, ¿no? Aquí está. El asiento contable de la estimación del ejercicio. Se puede registrar el asiento contable para la estimación de depreciación del... Son 271.000 soles. Acá están. 271.000 soles 431. Esa es la depreciación. ¿Ok? Ahora vamos a ver el próximo caso, que dice
que se da la modificación de depreciación cuando se cuenta con una tasación. Edificio de concreto, es un edificio de concreto. No quiere decir que el edificio sea completamente de concreto, sino que los elementos de concreto son los que son mayoritariamente a los ladrillos. Pueden ser desde los muros de contención, pueden ser unas placas hasta el último piso, e interiormente también tener placas independientes. O sea, el material predominante es el concreto, no es concreto completo, ¿no? Adquirido por un monto de 4.904.000 soles el 1 de julio del 99, con la apreciación se calculó una tasa del 3% anual. Ya estas son síntesis de montos, ya no estamos entrando a las tablas ni esto, ¿no? Cuya apreciación se calculó la tasa del 3% anual. La depreciación acumulada al 31 de diciembre de 2.267.000 soles por 18 años y 7 meses de utilización. Se pide modificar la depreciación en función de la vida útil establecida, luego de aplicar la revaluación teniendo como base a la tasación que la entidad realizó a través de una empresa privada a fecha de 30 de marzo del 2000 por importe de 9 millones. La nueva vida útil es por la cantidad de 80 años, ¿no? Así es. Y la tasa de depreciación, 21.5%. Acá tenemos el monto, las tasas, monto actual, vida útil, montos, vida útil, montos, costo, la depreciación 18 años, o vida útil, montos, diferencia de depreciación, tenemos, se puede registrar el asiento contable de la modificación siguiente: depreciación, amortización de 1.367. Patrimonio, depreciación acumulada del inmueble son 976.000, el inmueble cuesta 4 millones, el patrimonio déficit 976.692. Acá está. Revaluación de edificios, importe determinado. Valor en libros, importes actuales, valor en libros neto 3.927.000, porcentaje proporcional 76.77, ajuste proporcional, ajuste proporcional tasación, ajuste de revaluación 9.614.000. Acá está. Perdón. 9.600.900, no, son 976.000, ¿no? Ahora, el valor neto, el ajuste proporcional, tenemos esto, el ajuste proporcional de la tasación es este, ¿bien? Este es el excedente de revaluación. Luego acá vemos, se procede a registrar el inmueble. Debe, es esto, a ver, es esto y esto. ¿Ok? Entonces tenemos que el importe del edificio, nuevos importes revaluados, importe del edificio, importe del edificio, depreciación acumulada, valor en libros, la diferencia, ¿no? La depreciación es lo que se multiplica el costo por el valor de la depreciación, 32.
y el monto del excedente de revaluación por 1.25, esta cantidad. El total de la depreciación del 2014 es 156.000 soles. ¿Ok? Entonces la diferencia del valor del libro menos la depreciación, ese resultado sería el resultado final, ¿no? Estos ejercicios, que si bien son una mezcla de porcentaje de depreciación, coeficientes de la división entre coeficientes de depreciación también, o factores de depreciación, todos los montos ya están registrados como el resultado de operaciones en las cuales ya se nos muestran cuadros, y estos cuadros ya van hacia los cuadros contables de activos, y de lo cual se hacen ya los documentos, salen como esto con total de depreciaciones y valores finales, ¿no? Entonces, esto es solamente la parte operativa, como les dije, y se puede tener en cuenta acá cómo se hacen las evaluaciones teniendo las cantidades de tasación, las cantidades de evaluación, ¿no? Y la cantidad de reevaluación, si las hubiera, en los diferentes casos en los cuales se aplica este cuadro de depreciaciones y de reevaluación de predios urbanos, ¿no? Bueno, hasta el momento hemos llegado aquí. Si hay algo excedente, lo podemos ver en la próxima clase. Les agradezco mucho su asistencia y quisiera que revisen también ustedes estos documentos que están completos dentro del curso, y espero tenerlos la próxima clase. Muchas gracias.